Bueno. Bueno, la idea de esta clase es hablar un poquito de generalidades de dolor raquídeo, particularmente de cervicalgia y lumbalgia, que son las causas más frecuentes o las consultas más frecuentes en la guardia. Es como bastante largo el tema, así que intenté hacerlo lo más resumido posible para que nos sirva, aunque sea para interpretar al paciente en la consulta. Bueno, la dividí en 4 partes, puntos que vamos a tratar en la clase. Por un lado, vamos a tratar un poquito de anatomía y embriología para recordar bases. Después, ver un poquito los diagnósticos diferenciales en el dolor raquídeo, qué es lo que tengo que pensar, generalidades de discopatías y finalmente, propiamente dicho, la cervicalgia y la lumbalgia, con clínica, diagnóstico y tratamiento. Bueno, empezando un poquito con embriología y anatomía, empiezo con esta frase que me dijo el Mati, de la notocorda, ¿no te acuerdas? Bueno, y arrancamos entonces con el desarrollo embriológico. Si yo lo dividí en 4 etapas, bien, la primera etapa es la aparición de la notocorda, la segunda es la etapa de condrificación, la tercera es la de osificación y la cuarta es cuando termina la osificación propiamente dicha. Entonces, en la cuarta semana del desarrollo embrionario aparece la notocorda, que la notocorda se empieza a diferenciar, aparecen las somitas, que son entre 44 y 47 inicialmente, y empiezan a sufrir algunas degeneraciones que van formando la columna propiamente dicha y otras van quedando en el núcleo, que son las que terminan formando el núcleo pulposo. Bien, obviamente también no solamente forman la estructura vertebral en sí, sino también los discos y todas las estructuras ligamentarias que están alrededor. Bueno, después viene la etapa de condrificación, que básicamente tiene 2 centros principales. Un centro anterior, que está encargado básicamente de formar parte del arco neural y el cuerpo vertebral, y el centro posterior, que está encargado también en conjunto con el anterior de formar el arco neural y las estructuras posteriores, las apófisis espinosas y las apófisis transversas. Bueno, y ahí le puse una imagencita, ¿sí?, de la etapa de condrificación. Están los centros de condrificación, los anteriores y los posteriores. Bueno, la tercera etapa es la osificación, que sigue una secuencia cráneo-caudal. Bien, empieza desde arriba y termina abajo. Tiene 3 núcleos primarios, 2 que van a formar el arco vertebral y 1 que va a formar el centro. Y después tiene 2 núcleos secundarios, que son para la apófisis transversa y para la apófisis espinosa, que aparecen más o menos entre los 15 y los 16 años. Ahí puse una fotito, ¿sí? Tenemos entonces los centros de osificaciones primarios, dijimos 2 para el arco vertebral y 1 para el centro. Bien. Bueno, y en la tercera década de la vida, o sea, a partir, bueno, de la tercera década termina la osificación. Bueno. La siguiente parte es anatomía, ¿sí? La columna vertebral está formada por 33 a 34 vértebras, separadas en distintos segmentos. Son 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y entre 4 y 5 coxígeas. Bueno, todas las vértebras en general tienen características que comparten entre todas. Bien, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Entonces, en la parte anterior tenemos el cuerpo vertebral, ¿sí?, que está formado, que tiene los 2 platillos, el platillo superior y el platillo inferior, y está formado por gran cantidad de huesos esponjosos. Y termina formando la porción más anterior del arco vertebral, del agujero vertebral, perdón. Ya hacia un poquito más a la columna media tenemos los pedículos, bien, que comunican el cuerpo con las apófisis transversas. Después tenemos las apófisis articulares, bien, que son 2 pares por cada vértebra, tenemos 2 superiores y 2 inferiores, y tenemos las láminas que unen las apófisis transversas y las apófisis articulares con la apófisis espinosa. Entre todos, pedículo, cuerpo y lámina forman el agujero vertebral. Después tenemos algunas características específicas de algunas vértebras en segmentos particulares. Esta del medio es una vértebra cervical típica, ¿sí?, que como característica separada de las vértebras generales, digamos, tiene una apófisis espinosa bífida, tiene un cuerpo vertebral mucho más pequeño porque soporta menor cantidad de peso, y además tiene las apófisis transversas muy, muy, muy chiquititas, también bífidas, y los agujeros transversos, que es por donde pasa la arteria vertebral.
A diferencia de las vértebras dorsales y lumbares, el agujero vertebral es mucho más grande. Después, bueno, tenemos el atlas o C1, bien, que tiene su arco anterior, bien, perdón, el arco anterior, disculpen, las masas laterales, también los agujeros transversos, ¿sí? El arco anterior es el que se va a articular con la apófisis odontoides de C2, que este es el axis. También tiene las apófisis articulares superiores, las inferiores y el agujerito transverso. Estas es una vista sagital de las vértebras dorsales, que como característica puntual que tienen son las carillas articulares para articular con las costillas. Y bueno, y puse esta fotito porque el axis me hacía acordar a un monje meditando. Bueno, después tenemos la anatomía del disco intervertebral. Bien, esto sería un corte visto desde anterior, con una sección como si fuera una porción de torta, en donde se ve el disco intervertebral propiamente dicho, el cuerpo vertebral, ¿sí? Y el ligamento vertebral común anterior. El disco intervertebral está formado por dos partes, por un centro y por una periferia. La periferia es el anillo fibroso, que a su vez está dividido en dos partes. Una parte interna, que está formada por fibras de colágeno tipo 2, y una parte externa, que está formada por las fibras de Sharpey, que son fundamentalmente de colágeno tipo 1. Y en el centro tenemos el núcleo pulposo, que habíamos dicho que son restos embrionarios de las somitas que se fueron degradando, y su componente principal es el agua. Y tenemos el núcleo pulposo. Bueno, estructuras ligamentarias. Esta sería una columna cervical, bien, esto es una vista anterior, esto es una vista sagital, y esto es una vista posterior. Empezamos por la vista anterior, ¿sí? Este sería el occipital con el tubérculo faríngeo, bien, donde se inserta el ligamento vertebral anterior. Tenemos acá C1, ¿sí? Esta sería la cápsula articular de C1 con los cóndilos del occipital. Tenemos la membrana atolódeo occipital. También lo mismo acá, toda es la membrana, la membrana civil, la cápsula articular, perdón, de las articulaciones entre las vértebras, y el ligamento longitudinal vertebral anterior con los discos. Después en la vista posterior acá tenemos la membrana atolódeo occipital o occipitotoloidea posterior, la arteria vertebral que pasa por todos los agujeritos vertebrales, que ya después se une con la del otro lado para formar el tronco basilar, que forma la parte posterior del polígono de Willis. Acá separado está el ligamento amarillo, que recordemos que es uno derecho y uno izquierdo, que van de lámina a lámina, y que en el centro están separados. Y acá en una vista sagital de estructuras cervicales, bueno, vemos desde anterior a posterior el ligamento vertebral común anterior, ¿sí? Ahí tenemos los discos intervertebrales, las apófisis transversas, la arteria vertebral. Después, bueno, acá tenemos el resto del pedículo, perdón, los ligamentos amarillos y la apófisis espinosa. Entre apófisis espinosa y apófisis espinosa tenemos el ligamento interespinoso. Y en la columna cervical, a diferencia del resto de la columna, tenemos el ligamento nucal, que se va a continuar hacia caudal con el ligamento supraespinoso, que a su vez está íntimamente relacionado con la fascia toracolumbar. Bueno, y por último, para terminar con anatomía, tenemos una vista sagital, también de la columna, que es un poquito lo mismo que habíamos visto recién, el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso, el supraespinoso. Este sería el ligamento vertebral común posterior. Esto sería una columna cortada a través de los pedículos, y tenemos la vista posterior y la vista anterior. Entonces acá tenemos el ligamento amarillo, que habíamos dicho que tenemos uno derecho y uno izquierdo, que va de lámina a lámina. Y acá tenemos el ligamento longitudinal vertebral posterior, que tiene formita de cruz, a diferencia del anterior, que es bien como laminar. Bueno, vamos a la segunda parte, la evaluación del paciente, que es lo que tenemos que pensar. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evaluar un paciente que viene con un problema en la espalda? Primero tenemos que evaluar las deformidades, después evaluar el dolor de espalda propiamente dicho, valorar si tiene algún compromiso neurológico, ver si tiene algún compromiso de dolor, de un trastorno de la sensibilidad, un dolor irradiado, y finalmente alteraciones en la marcha. Dentro de las deformidades de la columna, ¿sí?
Sabemos que pueden ser congénitas o adquiridas. Cuando son reconocibles en el momento del nacimiento, estamos hablando de que son disrafias, o sea, alteraciones en la unión de los arcos vertebrales durante el proceso de embriogénesis. El más común de todos es la espina bífida, que bueno, es un conjunto de malformaciones esqueléticas que tienen como característica principal la ausencia de un arco vertebral en algún segmento de la columna. Dentro de la espina bífida, el más frecuente de todos es el mielomeningocele, ¿sí? Que es el 90% de los casos de espina bífida, y a su vez, el más frecuente de los mielomeningoceles es en la columna lumbosacra. Y está caracterizado básicamente por la salida de las meninges y del contenido nervioso a través de un defecto en la columna. Bueno, y ahí tenemos la fotito, ¿sí? No tenemos que confundir entre mielomeningocele, que es la salida de las meninges del contenido neurológico, con el meningocele, que es solamente la cavidad. Ni tampoco con el raquisquisis, que es cuando tenemos directamente el contenido neurológico expuesto al líquido amniótico. Bueno, después tenemos la hemivértebra, que es otra de las causas frecuentes de deformidades en la columna, que es la falla en la aparición de uno de los centros de condrificación en una mitad de la vértebra, que bueno, termina formándose una vértebra en triangulito, por eso es hemivértebra. Después tenemos la escoliosis idiopática, que es la causa más común de deformidad en la columna vertebral, es progresiva y afecta a ambos sexos por igual, mayormente a la columna dorsal, y tienden a ser levoconvexas. Y es muy raro que tengan algún déficit neurológico asociado. Otra de las causas de deformidades de la columna es los tumores intraespinales, que en realidad para cuando ya tenemos alguna deformidad en la columna quiere decir que este tumor está muy avanzado y ya viene con compromiso neurológico asociado. Otras deformidades de la columna, que ya les vamos a ver en el resto de la primera y la segunda década de la vida, son los distintos tipos de escoliosis. Bien, la escoliosis idiopática juvenil, que no tenemos que confundirla con la anterior, que esta es una curvatura dorsal también, pero esta es dextroconvexa, es más frecuente en niñas, y también el examen neurológico es normal. Otras escoliosis pueden estar asociadas a degeneración espinocerebelosa, que la más frecuente de todas es la ataxia de Friedrich, que bueno, recordemos que es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, que altera a pacientes jóvenes, que es lentamente progresiva y va produciendo un deterioro del cerebelo y de todos los ganglios espinales dorsales, y empieza a alterar el tono muscular, la coordinación de los movimientos, y termina produciendo al final una incapacidad de autonomía del paciente. Después tenemos una escoliosis secundaria de lesión intraespinal, que a mí me parece el ejemplo más fácil de comprenderlo, es la poliomielitis, que bueno, recordemos que la poliomielitis es una enfermedad infecciosa, infantil particularmente, que está producida por el poliovirus. Lo que hace el poliovirus es atacar la motoneurona que se encuentra en el asta anterior y produce una parálisis flácida. Esta parálisis flácida hace que la evolución de la columna sea estática, bien, y unilateral, y eso es lo que determina después la escoliosis. Después tenemos la creación debidas a trastornos neuromusculares periféricos, particularmente las miopatías primarias, y ya después la escoliosis postural, que es la que normalmente viene a la clínica. Bueno, después hablando del dolor de espalda propiamente dicho, ¿sí? Normalmente son dolores sin irradiación, profundos, poco precisos, están asociados a grados variables de espasmo y están influidos también por la postura. La presión y la percusión de la zona ponen de manifiesto el dolor. En niños es raro, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto del paciente. Tenemos que pensar en infecciones o en una espondilolisis, ¿sí? En base a cómo venga el paciente, no solamente quedarnos con el dolor. En adultos tenemos varias más causas, van a haber trastornos posturales, alteraciones mecánicas, trastornos degenerativos, algún secundarismo. Y otra cosa que me parece importante dejar asentado es que muchas veces vienen pacientes, adultos jóvenes particularmente, que vienen con un dolor recidivante, inespecífico, que no tiene ninguna manifestación neurológica propiamente dicha y que normalmente es en la zona baja de la espalda o en el cuello. Y bueno, según la bibliografía dice que está asociado a aburrimiento, a depresión o a neurosis, así que no tenemos que dejar de lado las cuestiones psicosomáticas. Sí, súper importante tener en cuenta las banderas rojas dentro del dolor de espalda. Yo acá puse la lumbalgia porque fue bueno, lo que encontré y me pareció bastante útil. Lo podemos dividir en 3 grupos. Primero, posible neoplasia o infección, posible fractura por compresión y posible síndrome de Caudequín. Bueno,
dentro de las banderas rojas importantes, entonces la edad mayor a 50 años, menor a 20, historia familiar de cáncer, una pérdida inexplicable de peso, factores de riesgo para infección espinal. Recordemos esto de la adicción a drogas por vía endovenosa, frecuente también, pacientes con inmunosupresión o que tengan algún dolor nocturno severo o que empeore estando parados. O bueno, las fracturas por compresión, sí, tenemos que pensar en algún trauma menor, algún esfuerzo con el levantamiento, bien, particularmente es frecuente en el adulto mayor o en un paciente osteoporótico, y ya un trauma mayor cuando tenemos un accidente de tránsito o una caída de altura y el uso de corticoides de manera prolongada. Cuando tenemos que pensar en caudequina, bien, siempre valorar la sensibilidad, si algo puntual de la caudequina es la anestesia en silla de montar, que es una falta de sensibilidad en la cara interna de los muslos y en la zona del períneo. Puede haber un inicio reciente de la difusión vesical, con síntomas como retención, incremento de la frecuencia, incontinencia, déficit neurológico progresivo en los miembros inferiores, particularmente caracterizado por debilidad muscular y el pie equino, el pie caído. Y bueno, obviamente después la laxitud esfinteriana, la falta de control de esfínter. ¿Cuándo pedimos estudios? Generalmente no se requieren si el dolor es inespecífico y es menor a 6 semanas de evolución. Ya cuando tenemos banderas rojas tenemos siempre que contextualizar al paciente y bueno, empezamos con las radiografías simples de la columna, frente y perfil. Recordar también que tenemos no solamente las radiografías estáticas, sino también tenemos las dinámicas, las de máxima extensión y la máxima flexión, que nos ayudan a ver si hay alguna inestabilidad durante el movimiento de la columna. Y también, teniendo en cuenta el paciente, pedir algún laboratorio, hemograma, PCR y BSG. En el caso de la resonancia magnética, que es algo que pedimos mucho nosotros, la única indicación en realidad es cuando tenemos alguna alteración neurológica, cuando estamos pensando en algún tumor o cuando tenemos alguna infección. No está indicado en dolor inespecífico, así que eso es importante saber cuándo pedir la reso. Y la TAC permite valorar alteraciones estructurales, entonces la indicación de TAC en realidad es eso, cuando tenemos alguna alteración estructural propiamente dicha. Y algo que también me parece importante dejarlo escrito es que cuando nosotros pedimos resonancias por pedir, siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar algunos hallazgos en personas asintomáticas. Bueno, las estadísticas decían que el 36% iba a tener hernias discales, el 21% estenosis del canal y el 90% algún grado de degeneración discal. Bueno, ya pasando a las alteraciones motoras, monoparesia, paraplegia y cuadriplegia. La monoparesia es la debilidad de un brazo o de una pierna que se da por el compromiso de un plexo o de algún nervio periférico. Tiene escasa pérdida de la sensibilidad y cuando hay distribución de un solo nervio tenemos que pensar en una compresión aguda o en un trauma reciente, pero recurrente crónico. Les puse un ojito porque es importante tener en cuenta esto cuando es la distribución de un solo nervio. Bueno, la paraplegia es la parálisis de ambos miembros inferiores, ¿sí? Tanto sensitivo como motor. La causa más frecuente son traumatismos. La sintomatología siempre va a aparecer debajo del nivel afectado y puede estar asociado o no a alteraciones en la función vegetal. Y la cuadriplegia, bueno, como su nombre lo dice, es la parálisis de los 4 miembros. En niños, la causa más frecuente es degeneración de las células del asta anterior y trastornos neuromusculares. Principalmente siempre tenemos que descartar como primer diagnóstico diferencial el Guillain-Barré. En adultos, las causas de cuadriplegia son traumatismo de alta energía, en pacientes de mayores de 50 años pensar en causas isquémicas y también en secundarismos. Cuando son de instauración lenta, siguen un patrón ascendente por la compresión medular y tienden a tener, obviamente las cuadriplegias tienen alteraciones esfinterianas. Bueno, dolor irradiado. Es muy importante siempre discriminar entre un dolor radicular de los que son originados por el compromiso de un nervio periférico, por un plexo o por un tracto sensorial separado, digamos. ¿Qué es el dolor irradiado? Se produce a distancia, ¿sí? Debido a una compresión o una irritación de una raíz nerviosa que sigue un patrón radicular puntual. En niños es raro, tenemos que pensar en anomalías congénitas, en malformaciones arteriovenosas o en neurofibroma. También tenemos que tener en cuenta que podemos tener el síndrome del túnel carpiano o el síndrome del canal de Bouillon, sí que da sintomatología local, bien, pero bueno, el paciente muchas veces manifiesta también dolor de cuello asociado, dolor de brazo, entonces bueno, tenemos que pensar en eso.
La discopatía, que es la causa más frecuente de dolor irradiado. La neuropatía diabética, recordar que es siempre simétrica y es distal. También pensar en los tumores intestinales, la siringomielia, el síndrome de Horner y la radiculitis segmentaria por herpes zóster. Que bueno, eso nos vino a la guardia uno que no sabíamos que tenía, lo terminamos internando y a los 3 días que la internamos aparecieron las vesículas en forma de mi cinturón en la espalda. Así que bueno, no tenemos que dejar de pensar en eso también. Bueno, y acá les puse una fotito de los dermatomas, que en realidad nosotros tenemos que recordar los del miembro superior y los del miembro inferior. Bueno, no los vamos a repasar todos, pero, bueno, no tengo. Recordar que en el miembro superior se distribuye de proximal a distal y de externo a interno. Bueno, alteraciones en la marcha. Normalmente en cualquier patología de la columna, eventualmente algún trastorno de la marcha vamos a tener. Entonces, bueno, nosotros tenemos que discriminarlo entre causas ortopédicas, por ejemplo, les puse en la hemimelia, debilidad muscular severa, de nuevo el síndrome de Guillain-Barré, y causas neurológicas. Dentro de estas causas neurológicas les puse los más frecuentes. Trastornos de las vías corticoespinales que producen espasticidad. Recordemos que la espasticidad es el aumento del tono muscular porque los reflejos musculares elástico-tónicos se encuentran hiperexcitados, entonces el paciente está duro. Cuando tenemos alteraciones en los ganglios basales aparecen síntomas compatibles con parkinsonismo, ¿sí? Temblor, disminución de la expresión facial, pérdida o debilidad de movimiento, dificultad para controlar o para iniciar un movimiento, y también tienen rigidez. Cuando hay alteraciones del cerebelo y sus conexiones, aparece la ataxia, ¿sí? Que es una alteración en la coordinación de los movimientos. Cuando hay alteración en la corteza cerebral, aparece una apraxia de la marcha, que, bueno, que es la pérdida de la capacidad para poder coordinar y utilizar correctamente los músculos para poder caminar. Y bueno, ya cuando tenemos afectación del sistema neuromuscular aparece debilidad. Bueno, vamos a la tercera parte, las discopatías. Bueno, la función de los discos intervertebrales es absorber y distribuir cargas, ¿sí? Además, le da estabilidad intrínseca a la columna. Recordemos que es avascular y que se nutre por difusión, ¿sí? Acuérdense que tenemos el disco entre vértebra y vértebra, y sobre el platillo tenemos una placa de cartílago hialino, que este cartílago, junto con las cargas, permiten la nutrición del disco. La degeneración sí está caracterizada por alteraciones histopatológicas y se da generalmente por aumento de la presión sobre el núcleo pulposo y la debilidad de la anillo fibroso. Bueno, las cargas repetidas sí producen cambios en la estructura en la resistencia estructural del disco. Y el tamaño de los discos es directamente proporcional con el grado de movilidad de la columna, por lo que en la columna cervical los discos son mucho más altos que, por ejemplo, en la columna dorsal, que casi no tiene movimiento. Bueno, la degeneración discal sigue 3 fases. La fase 1, que es la degenerativa, la 2, que es de inestabilidad, y la tercera, que es adaptativa o de estabilización. La fase degenerativa, bueno, más o menos se produce entre los 20 y los 45 años. No hay una edad arbitraria puntual que diga, bueno, a partir de los 20 el disco se te degenera. Eso es más o menos un aproximado. Se caracteriza por la ruptura de algunas fibras del anillo y está asociado a degeneración y sinovitis facetaria con micromovilidad. La fase de inestabilidad se da más o menos entre los 45 y los 60 años. Empieza a haber pérdida de la altura discal. Las cargas, en vez de pasar por el disco, empiezan a pasar por las facetas articulares. Recordemos que la carga en la columna, el 80% se traslada a través del platillo y el 20% por las facetas. Y cuando tenemos alteraciones del disco, la carga empieza a irse hacia posterior y ahí es cuando empieza a haber inestabilidad y subluxación de las facetas. Finalmente, la fase adaptativa o de estabilización es a partir de los 60 años y está caracterizada por hipertrofia de la faceta. Se empiezan a formar osteofitos y termina derivando en espondilolistesis degenerativa. Bueno, el orden de progresión de la degeneración discal sigue ciertos puntos. Lo que primero aparece es un desgarro anular, que es la rotura, ¿sí?, a través de las fibras, que puede ser radial, transversal o concéntrica, y no tienen desplazamiento del disco. En cambio, la hernia es el desplazamiento del núcleo pulposo más allá del espacio intervertebral.
Y otra cosa que me pareció importante aclarar es la palabra abombamiento. Nosotros muchas veces vemos en los informes de las resonancias abombamiento o protrusión y nunca sabemos exactamente a qué hace referencia. Y bueno, y el abombamiento es la salida de menos del 25% del disco hacia el espacio intervertebral. Entonces, si tenemos más del 25, estamos hablando de hernia, menos del 25, abombamiento. La clasificación anatómica de las hernias, un poquito también diciendo lo que dijo el Mati en su clase, pueden ser centrales, posteromediales o posterolaterales, foraminales o extraforaminales. Las centrales, para que generen síntomas, tienen que ser muy grandes, ¿sí? Y generalmente se acompañan de síndrome de Cabo de Quina. Afectan a las raíces que bajan, por ejemplo el C2, el C3 y el C4, y el paciente típico es el paciente joven que hizo un esfuerzo excesivo y es el que viene con dolor agudo y puntual. Después tenemos las hernias posteromediales, que son las más frecuentes, que comprometen la axila de la raíz, y luego las posterolaterales afectan el hombro de la raíz. Ya después la foraminal y el extraforaminal son localizaciones más extremas de la hernia de disco. La tercera fase es la osteocondrosis vertebral, ¿sí? Que es ya, como habíamos dicho antes, la pérdida de la altura del disco, la presencia de osteofitos, aparece gas en el disco, que eso se denomina neumodisco, empiezan a haber irregularidades en los platillos, y es la columna típica del viejito. Ahí les puse una fotito que se ve bien el gas dentro del disco, los platillos que son irregulares, los abombamientos y los osteofitos. Después tenemos los cambios MODIC, ¿sí? Que son de tres tipos. Los tipo 1 están caracterizados por una neovascularización dentro del hueso subcondral y se ve hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Los MODIC 2 son secuelas isquémicas dentro de la médula ósea y se ven hiperintensos tanto en T1 como en T2. Y los MODIC 3 ya tienen esclerosis y fibrosis de toda la zona afectada, entonces van a haber cambios en la señal tanto en T1 como en T2. Yo le puse una fotito de cada uno. MODIC 1, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, MODIC 2, hiperintenso en ambos, y MODIC 3, alteraciones en la señal, en la captación de la señal. Bueno, y finalmente los nódulos de Schmolk son herniaciones del núcleo pulposo dentro del hueso. Son hernias intraesponjosas, ¿sí? Que se dan a través del platillo. Son más frecuentes entre T7 y L2, y son estas bolitas que parecieran como geodas dentro del hueso subcondral. Bueno, ya estamos casi terminando. Bueno, vamos a hablar de cervicalgia ahora. Tenemos siempre que separar por un lado la cervicalgia aguda de la cervicalgia crónica. La aguda tiene como característica un antecedente gatillo. Me acuerdo que me pasó esto y desde que me pasó esto tengo dolor, ¿sí? El paciente viene con dolor severo que lleva a la inmovilización voluntaria del cuello. El paciente no quiere mover el cuello. En cambio, la que es crónica es de un comienzo insidioso. El paciente no sabe cuándo empezó, empieza como a vagar en cuanto a su relato, y tiene periodos de aumento y de remisión que en realidad le permiten hacer su vida dentro de la normalidad, salvo cuando está con dolor. Después tenemos el dolor axial, que se caracteriza fundamentalmente por un cuello rígido, que es un dolor en el medio, en la parte superior de la nuca, que muchas veces se puede confundir con cefalea, porque se irradia hacia la región suboccipital y tiende a irritar a los nervios occipitales mayores, entonces la cefalea viene de posterior a anterior y puede llegar hasta las sienes, porque se tiene como una relación con uno de los dermatomas del trigémino. Se puede poner en manifiesto con la presión de los músculos paravertebrales y las apófisis espinosas. Puede irradiar a los hombros y a los músculos periescapulares, empeora al final del día y con los movimientos, particularmente con la extensión, y se ve beneficiada con la inmovilización, con el uso del collar. Bueno, ahí les puse lo de las disestesias radiculares, esto lo leen después. Y bueno, recordar que siempre puede estar asociado a algún grado de déficit motor, ¿sí? Bueno, y acá está lo que les había dicho de los dermatomas del miembro superior, que es de proximal a distal y de lateral a medial. Entonces empezamos, C5 el hombro, C6 el pulgar y el índice, C7 el dedo medio, C8 anular y meñique, y T1 la parte interna del brazo.
¿Cómo tenemos que evaluar al paciente para poder determinar un tratamiento? Yo lo divido en 5 partes. Primero y principal, lo que nosotros tenemos que valorar es si el paciente con cervicalgia tiene o no un canal estrecho, que eso se mide con el índice de Torg y Pavlov, ¿sí? Que lo normal es que sea mayor a 0,8. ¿Sí? Se mide con una radiografía de perfil de la columna, donde se marcan 3 líneas, una anterior por la parte más anterior de los cuerpos vertebrales, una que va en el medio, que es donde termina el cuerpo vertebral, y otra, y la tercera donde comienza, perdón, las apófisis espinosas. Bien, y en base a eso se hace una relación de la parte posterior con la anterior, y si ese resultado da mayor a 0,8, estamos diciendo que es un canal normal. Después tenemos que valorar si el paciente tiene o no un compromiso neurológico, si viene por solamente una cervicalgia, si viene por una cervicobraquialgia o si ya viene por una mielopatía. Una vez que tenemos más o menos decidido eso, tenemos que valorar el abordaje, qué abordaje vamos a usar para poder tratar esta patología. Cuando el conducto es amplio o cuando el conducto es normal, si la hernia es medial, podemos hacer un abordaje por anterior, o si la hernia es lateral, se puede elegir anterior o posterior, depende del cirujano. Cuando el conducto es estrecho, nosotros tenemos que valorar la alineación de la columna, ¿sí? Que eso se mide con la línea espinosa posterior, ¿sí? Que bueno, se traza una línea por la parte más posterior de las apófisis espinosas, y si tenemos una alteración en la alineación, se prefiere un abordaje posterior, y si no tenemos esta línea, si la alineación es correcta, se prefiere un abordaje por anterior. Después tenemos que tener en cuenta las medidas generales, ¿sí? Recomendar al paciente el ejercicio físico, mejorar las condiciones laborales y el uso del collar, que también en la cervicalgia los pacientes se ven beneficiados. Y finalmente, la clínica es soberana. Siempre la clínica es el que nos va a terminar indicando si el paciente necesita tratamiento o no. Y ya para terminar, hablamos brevemente de las lumbalgias, ¿sí? Que como bueno, generalidades tenemos que es la mayor causa de ausentismo laboral en el mundo, el rango etario es variado, o sea, no hay una edad puntual para el dolor de espalda, no hay una predisposición por géneros, afecta tanto a mujeres como a hombres, y tiene factores de riesgo, principalmente el sedentarismo, el estado de ánimo, que es lo que habíamos hablado previamente, de las cuestiones psicosomáticas, y el tabaquismo. En cuanto a clínica, ¿sí? Cuando estamos ante una ciática, ¿sí? Vamos a tener un dolor irradiado al miembro inferior con o sin alteraciones sensitivas. Para poder realmente asegurarnos que estamos ante una ciática o ante una cruralgia, ¿sí? Tenemos que hacer las maniobras de tensión radicular. Para la ciática, todos conocemos la maniobra de la SEP, ¿sí? Que tenemos al paciente acostado boca arriba, levantamos la pierna con la rodilla extendida, ¿sí? Y para que sea positivo, el dolor tiene que ser irradiado desde la espalda hasta la punta del dedo del pie. Otra de las maneras que se puede hacer para poner en manifiesto la ciática es la flexión anterior del tronco. Después, para las cruralgias, si tenemos el signo de Wassermann o la SEG invertido, que es básicamente la SEG pero al revés, el paciente está en decúbito prono, tomamos el miembro inferior del paciente, el que está comprometido, y lo extendemos. Ante esa extensión, el nervio se tensa y si está comprometido, duele. Y finalmente tenemos el signo de Kemp, que nos pone de manifiesto los síndromes facetarios, ¿bien? Que lo que hacemos es valorar el rango de movilidad del paciente, y cuando estamos en extensión de la columna, si el paciente aumenta el dolor, perdón, si el paciente refiere que que aumenta el dolor, estamos ante un signo de Kemp positivo, y eso nos traslada más que una cuestión facetaria y no una ciatalgia. Bien. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el 80% de las lumbalgias curan espontáneamente entre las 8 y las 12 semanas sin mucho tratamiento, con un poco de reposo y analgésicos andan bien. El 80% de las lumbalgias son de causa indeterminada y solamente el 3% requieren algún otro tipo de tratamiento. Bueno, causas de lumbalgia, que esto me pareció súper importante, porque siempre hablamos de las lumbalgias mecánicas y no mecánicas y nunca sabemos exactamente a qué hacemos referencia. Entonces, dentro de las lumbalgias mecánicas, ¿sí? Tenemos las lumbalgias por alteraciones estructurales, como la espondilolisis, espondilolistesis, patologías discales, bien, artrosis, las que ya sabemos. Después, las lumbalgias por traumatismos, ¿sí? Lo más frecuente es las fracturas.
Después tenemos las lumbalgias no mecánicas, que tenemos las inflamatorias, bueno, acá menciona la espondiloartritis anquilosante o las espondiloartropatías, las causas infecciosas, tumorales o las no vertebrales, o sea, las de dolor referido son patologías que son articulares, pero que no son de la columna. Particularmente, valorar siempre las caderas, porque el dolor de cadera también da dolor de espalda. Y también lo mismo con la articulación sacroiliaca. Después, bueno, otras afecciones en los órganos de la cavidad abdominal pueden dar también lumbalgia, pero no son de causa estructural de la columna. Y por último, tenemos las lumbalgias, o sea, otras lumbalgias no mecánicas, que acá tenemos las enfermedades endocrinológicas y las enfermedades hematológicas. También el Payet, sarcoidosis y fibromialgia. Bueno. Ya para terminar, esta es la última diapo, ¿sí? Los tipos de tratamiento, esto también puede servir para la columna cervical, ¿sí? Se divide en conservador y en quirúrgico. Dentro del conservador tenemos que saber y recordar que el 80% de las lumbalgias mejoran naturalmente con el tiempo. Con un poco de reposo, los pacientes entre 8 y 12 semanas tienden a estar mejor. En la etapa aguda se recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroideos, se puede usar también corticoides de depósito y también, importante, la fisioterapia. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, las indicaciones es, por un lado, el fracaso del tratamiento médico, y acá les puse en negrita la ciática paralizante, que eso es una indicación absoluta de tratamiento quirúrgico, y ya como indicación relativa es el fracaso del tratamiento conservador en contexto de un paciente que necesita la mejoría clínica. Y por las opciones, básicamente son tres. Por un lado, los bloqueos, que pueden ser foraminales, fascitarios o epidurales, que eso es un poco lo que habló el Mati en su clase anterior. Podemos hacer una disectomía simple, que eso está indicada cuando el LASEC es positivo, pero el paciente consulta por dolor en la pierna, no tiene una lumbalgia. Ahí uno sugiere o puede pensar en realizar una disectomía simple. Y las artrodesis se indican en pacientes que tienen alguna enfermedad asociada, como por ejemplo espondilolistesis lítica, alguna enfermedad degenerativa avanzada, o que tenga una recidiva en contexto de un paciente con una cirugía de la columna previa. Y bueno, terminamos la clase. Perdón si me extendí un poquito. ¿Alguien quiere Muy buenas, Xavi.